Tenistas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Tennis Point Channel. Estamos de vuelta después de un largo tiempo de ausencia y de qué manera. Arrancamos el 2026 con uno de los cuatro torneos más importantes del año calendario, el Australian Open, que nos tiene muchas narrativas como es de costumbre en este tipo de torneos, 128 jugadores, 128 jugadoras y todos listos, todos los partidos de primera ronda definidos para comenzar la acción y digamos que de manera oficial abrir la temporada 2026. El día de hoy en Tennis Point Channel vamos a conocer el cuadro principal, tanto de hombres como de mujeres. Como es de costumbre en nuestros programas, vamos a pronosticar por ahí varias primeras rondas e inclusive rondas más adelantadas para ir viendo cómo se van juntando las llaves, se van juntando o se van cruzando caminos de diferentes jugadoras y jugadores. Y por supuesto, tenemos que pronosticar el día de hoy a nuestros campeones, tanto para la WTA, tanto para la ATP en esta edición 2026. Tenistas, muchas gracias por estar una vez más con nosotros en Tennis Point Channel. Estamos de vuelta, insisto, con mucha acción, con mucha emoción y siempre con las mismas ganas de disfrutar el tenis junto a todos ustedes. Tenemos nuevo cuadro principal, o mejor dicho, nuevo cuadro de apoyo. Bracket.tenis, tenistas, se los recomiendo mucho. Les voy a dejar el enlace en la descripción. ¿Para qué? Ustedes pueden también seguir el cuadro principal de cualquier torneo, no solamente de este Australian Open, y pueden, sobre todo me parece muy interesante y divertido, hacer sus pronósticos, hacer sus predicciones a la par que nosotros también lo haremos con ustedes. En este caso, les vamos a dejar nuestros pronósticos, nuestra opinión acerca de muchos jugadores y enfrentamientos que podrán darse a partir de este domingo 18 de enero para Australia, aunque ojo, para Latinoamérica y Sudamérica, desde el 17 en la noche tendremos el tenis más esperado, por supuesto, de los últimos meses. Hasta el 1 de febrero, cuando se dará la final de hombres, conoceremos, o digamos, concluirá, mejor dicho, este excelente torneo, un torneo de Grand Slam, 2 semanas, Australia, el Happy Slam, Melbourne Park, Rod Laver Arena, muchos adjetivos, muchos sinónimos de la emoción que representa este torneo de Grand Slam. Tenistas, ahora sí vámonos de lleno a repasar el cuadro principal y si les parece vamos a empezar con el de las damas, con el de las mujeres y hay que hablar sin duda alguna de la número uno del mundo, de la preclasificada número uno, Arina Sabalenka, quien después de haber sido campeona en este torneo en el 2023, en el 2024, soñó con el tricampeonato el año pasado, pero Madison Keys, la norteamericana, le arruinó la fiesta. Pero bueno, ¿por qué no soñar con conseguir por tercer año este torneo? Arina Sabalenka se quedó con muchas ganas el año pasado de levantar más de un Grand Slam. Estuvo muy cerca, llegó por ahí a dos finales, tres finales, mejor dicho, logró alzar el trofeo solamente en una ocasión. Arina Sabalenka, que ya conoce su primera ronda, pero nosotros, como pueden ver en pantalla, la ponemos automáticamente hasta la tercera ronda. Tenemos muchos partidos tenistas, por lo mismo nos vamos a ir adelantando con algunos enfrentamientos. Como pueden ver ahora sí en pantalla, Arina Sabalenka la ponemos hasta una tercera ronda. Muy posiblemente se estará viendo las caras ahí con una Emma Raducanu o con una Anastasia Potapova. Me parece que es ahí en una tercera ronda de un torneo de esta magnitud donde las sembradas comienzan a tener los partidos más complicados. Y esto entre comillas porque sabemos que las sorpresas, si se pueden dar más que en cualquier otro torneo del año, es en este tipo de torneos de 120, 128 jugadoras, en este tipo de torneos de Grand Slam. Las primeras rondas son siempre muy complicadas, lo será para Arina Sabalenka, puesto que tiene que agarrar ese ritmo una vez más de entrar en competencia, en competir y por supuesto la queremos ver al 100% a una Arina Sabalenka, quien buscará repetir, por lo menos llegar a la final del año pasado para defender los puntos, pero por supuesto para tratar de levantar el título. Arina Sabalenka, insisto, tercera ronda, muy posiblemente contra Emma Raducanu o contra Potapova. Nosotros ponemos a la británica, pero insisto, puede ser cualquiera de ellas dos. Bajando un poquito más, me parece atractivo seguir a la canadiense, a la joven canadiense que estará haciendo su debut en este torneo, en este 2026, Victoria Mboko, una jugadora que despegó, que despertó el año pasado después de haber ganado el WTA 1000 de Canadá en casa
y desde ahí Victoria Mboko se ha convertido en una jugadora muy peligrosa. Estoy seguro que Arina Sabalenka está consciente de ello, que en cualquier momento se podrían cruzar estas dos jugadoras. Nosotros a Mboko, que dicho sea de paso, será una de las fichas de Tennis Point Channel, la seguiremos muy de cerca, la ponemos automáticamente también en esa tercera ronda, posiblemente enfrentando a Clara Tauson o a Polina Kudermetova. Dos jugadoras muy incómodas, dos jugadoras con mucha potencia, sobre todo de derecha. Me parece que no le tienen miedo a jugar con esta velocidad, con esta agresividad, y por lo mismo será un partidazo. Cualquiera de esas dos jugadoras, Kudermetova o Tauson, que puedan avanzar a esa tercera ronda contra Mboko, me parece que debe ser un partidazo. Bajamos más en el cuadro principal, por ahí podemos ver que aparece Marta Kostyuk, la jugadora ucraniana, 20ª preclasificada. Hay que seguir de cerca a esta jugadora. Ha estado muy presente, ha estado muy de cerca de conseguir títulos importantes y victorias importantes, y me parece que sus derrotas más destacables, por así decirlo, han sido contra jugadoras, digamos que ya del top 10, jugadoras top 5, jugadoras que se mantienen con esa constancia, con esa precisión de ganar partidos y ganar torneos, contra una Arina Zabalenka, contra una Iga Swiatek, contra una Coco Gauff. Por lo mismo, Marta Kostyuk está muy, pero muy cerca, me parece, que dar ese brinco al top 10. Vamos a ver si lo consigue. El año pasado tuvo buena actuación en el Australian Open, la teníamos por aquí, Marta Kostyuk. Correcto, el año pasado llegó hasta tercera ronda, perdería contra una Paula Badosa, quien tuvo una excelente actuación. Ya hablaremos en unos instantes de la española, pero me parece que Marta Kostyuk estará igualando esa tercera ronda del año pasado para ni ganar ni perder puntos, pero me parece que sí debería estar buscando sumar más en este 2026. Por ahí, por supuesto, no hay que perder de vista a la norteamericana, sembrada número 29, quien nosotros la ponemos también en la tercera ronda, posiblemente enfrentando a una Jasmine Paolini, que por ahí se ha mantenido, es cierto, en el top 10, pero no hemos visto a esa italiana que conocimos muy, pero muy de cerca en el 2024, cuando recordemos que hizo final en Roland Garros, hizo final en Wimbledon y después parece que se apagó un poquito, pero se ha mantenido ahí en el top 10. El año pasado su victoria más destacable para Jasmine Paolini fue haber ganado el WTA 1000 de Roma, un torneo por supuesto muy importante, ojo en arcilla. Me parece que si la italiana tiene que seguir trabajando, tiene que seguir empujándose en algún tipo de torneo, debe ser en torneos de cancha dura. Por lo mismo, vamos a ver cómo se le puede dar este torneo. Nada sencillo el cuadro, dicho sea de paso, para la italiana Jasmine Paolini. Y ahora sí aparece en pantalla la tercera preclasificada, Coco Gauff, tenistas. El año pasado hizo cuartos de final contra una Paula Badosa, que ya hablaremos del española, una vez más lo menciono, estuvo eliminando a jugadoras muy destacables. El año pasado para la norteamericana, Roland Garros, torneo de arcilla en canchas duras, ha tenido muchos problemas Coco Gauff. Ya ni se diga del servicio, que si bien tiene muchas armas completas esta jugadora, el servicio sigue siendo una constante a mejorar si quiere ganar partidos importantes. No puedes tener muchas dobles faltas, Coco Gauff, y bueno, me parece que ella está consciente de ello. Ojo con esa primera ronda contra Rakhimova, una jugadora incómoda, nada sencillo. Una segunda ronda posiblemente contra Olga Danilovic. Que ojo, y aquí pequeño paréntesis, como pueden ver en pantalla, uno de los partidos que no hay que perdernos de primera ronda en el cuadro de mujeres, me parece que es ese entre la jugadora serbia Olga Danilovic y la norteamericana Venus Williams, tenistas. Una Danilovic que todavía quiere dar ese salto, que ha estado muy presente y muy cerca de avanzar a rondas importantes en torneos importantes, pero del otro lado, una veterana como Venus Williams, que regresa del retiro, curiosamente el año pasado. Me parece que hay muchos medios norteamericanos y torneos que le otorgaban esas invitaciones a cuadros de manera gratis, entre comillas, con wildcards y demás. Al final del día, Venus Williams acepta, y una 7 veces campeona de Grand Slam, finalista de este torneo en 2003 y 2017, nada más y nada menos, perdiendo ambas finales contra su hermana Serena Williams. Y bueno, está de vuelta, posiblemente ahora sí,
y ahora sí será su último Australian Open. Veremos cuáles son los planes de Venus Williams, quien está, digamos, en su segunda oleada, en su segunda historia como tenista profesional a una edad ya más avanzada. Será un partido muy complicado, por supuesto no la podemos descartar fácil, pero nosotros nos vamos a quedar ahí con una Olga Danilovic. Juventud, explosividad, fuerza, potencia y sobre todo resistencia en unas condiciones de Australia que son muy, pero muy complicadas. Coco Gauff contra Danilovic posiblemente en esa segunda ronda y avanzar la norteamericana, muy posiblemente contra Marketa Vondrousova. Cuidado con la de República Checa, una Marketa Vondrousova, jugadora zurda que no le tiene miedo absolutamente nada, ha tenido buenos resultados en su carrera por tema de lesiones, no ha podido mantenerse constantemente entre las mejores del mundo. Por lo mismo está como sembrada número 32, pero es de esas sembradas que caen muy abajo en el cuadro, pero son unas jugadoras de excelente calidad. Digamos que su ranking ficticio de Marketa Vondrousova debería ser sí o sí una jugadora top 10 o top 20, ¿no? Mejor dicho, una top 20 dentro de las 20 mejores del mundo. Es por ello que se vuelve una jugadora muy complicada y muy engañosa, por así decirlo, para una tercera ronda, sobre todo para Coco Gauff. Me parece que será un partidazo en caso que se dé ese enfrentamiento. Seguimos por ahí, tenemos a Carolina Mukova, que la misma historia que Vondrousova, ese ranking o ese sembrado número 19 me parece que no la representa. Es una jugadora que pertenece al top 10, quizá al top 15, top 20, por ahí se encuentra el día de hoy, pero me parece que te debería estar escalando muchos lugares más en el ranking. Posible tercera ronda, podemos ver ahí el enfrentamiento contra la norteamericana Emma Navarro. Alexandra Eala, no la mencionamos, pero ahí esa primera ronda contra Alicia Parks me parece interesante. Y la de Filipinas, Alexandra Eala, también debe ser una jugadora que tenemos que seguir muy de cerca, proveniente de la academia de Rafael Nadal en España. Me parece que hay que seguir muy de cerca a esta jugadora muy joven que tiene muchas ganas de levantar la mano y de, por supuesto, romper pronósticos y predicciones en el cuadro principal. Hay que seguir de cerca a la decimosegunda preclasificada, Elina Svitolina, que el año pasado tuvo muy buena actuación, llegando hasta los cuartos de final, perdiendo contra la campeona Madison Keys. Hay que seguir de cerca a esta jugadora de Ucrania. Hoy por hoy, insisto, la preclasificada número 12. Por ahí más abajo, hay que seguir de cerca también a Bárbara Krejcikova. Nosotros vamos a poner que Diane Schneider avanza, pero una Krejcikova que es dos veces campeona de torneos de Grand Slam. Me parece que también podría dar una pequeña sorpresa, aunque sabemos que sus superficies en plural más favorables son la arcilla y el pasto. Curiosamente, donde más se juega el tenis, que es en canchas duras, no le favorecen tanto. Seguimos un poquito más abajo, por ahí aparece Mirra Andreva, octava preclasificada, una jugadora que con Conchita Martínez ya está destinada, ya está preparada y tiene todos los elementos para conseguir cuanto antes torneos importantes. El año pasado, Mirra Andreva, octava preclasificada, llegó hasta los octavos de final, perdió contra una Arina Zabalenka muy complicado, ganó dos torneos WTA 1000 a principios del año, ambos en canchas duras, y por lo mismo esta superficie y estas condiciones, este inicio del año, me parece que le caen de maravilla a una Mirra Andreva que cada vez tratará de llegar más y más lejos en un torneo de Grand Slam. Es cuestión de tiempo, tenistas, que veamos a esta joven jugadora de la mano de Conchita Martínez levantar su primer título de Grand Slam y, ¿por qué no? Imaginar, soñar, pensar que se podría estar dando en este 2026. Estará enfrentando muy posiblemente a María Sakkari en una segunda ronda y la ponemos automáticamente en esa tercera ronda, posiblemente contra Diana Yastremska. Aparece la sexta preclasificada, Jessica Pegula, que hoy por hoy, por su ranking, por sus resultados más recientes, me parece que estará participando por debajo del agua. Es decir, a simple vista no parecerá una jugadora tan amenazante como las top 3, ¿no? Dígase una Ariana Zabalenka, una Iga Swiatek, una Coco Gauff, pero Jessica Pegula es una jugadora que cualquier día le puede ganar a cualquier jugadora. Hay que seguir muy de cerca a la norteamericana, posible tercera ronda contra Paula Badosa. Y ahora sí, llegamos a hablar de una de las jugadoras que hay que seguir muy, pero muy de cerca en este torneo, sobre todo en este torneo, porque el año pasado Paula Badosa llegó hasta las semifinales, si no me equivoco, correcto, hasta las semifinales y perdería contra Arina Sabalenka. Su mejor resultado, su mejor participación, su mejor tenis, se lo vimos
en Australia el año pasado. Por lo mismo, Paula Badosa vuelve a unas instalaciones, vuelve a un torneo que la han acogido muy, pero muy bien, y por lo mismo la española estará lista para darlo todo. La estamos poniendo en ese partidazo de tercera ronda, ojalá se dé entre la española y Jessica Pegula. Por ahí bajamos un poco más, aparece la campeona defensora Madison Keys como novena preclasificada. Sabemos que el año pasado tampoco tenía un ranking, tampoco tenía un sembrado tan vistoso y de todas maneras se consagró campeona por primera vez en Australia. Madison Keys, después de haber logrado esto en Australia el año pasado, no tuvo tan buenas actuaciones a lo largo del 2025. Por lo mismo, y muy similar al caso de la española Paula Badosa, Madison Keys vuelve a un lugar donde fue feliz, donde levantó un trofeo, donde hizo lo imposible, venciendo a jugadoras como Swiatek, como Zabalenka, por supuesto, en la gran final. Y por qué no soñar, por qué no imaginar que se puede repetir esa historia. Madison Keys, es cierto, no ha demostrado, no ha mantenido ese tenis que le vimos el año pasado en este mismo torneo, pero no deja de ser una jugadora muy, pero muy peligrosa, con esa derecha explosiva, con mucha potencia y sobre todo sin miedo a perder ese tipo de juegos, de enfrentamientos de velocidad. Hay que seguir a Madison Keys, la ponemos en esa tercera ronda. Bajamos un poquito más y aquí nos vamos a saltar un par de enfrentamientos. Aparece Amanda Anisimova, la norteamericana, que tras sus buenos resultados del año pasado aparece en este cuadro como cuarta preclasificada. La jugadora, perdón, esta Amanda Anisimova, que ojo, tiene muchos puntos que sumar en este Australian Open, no tiene absolutamente nada que perder. El año pasado llegó apenas a una segunda ronda contra Emma Raducanu, levantó dos títulos de WTA 1000 el año pasado en Qatar y en China, y bueno, finalista de Wimbledon, finalista, una disculpa, tenistas, por esa pausa, quería comprobar eso, y es correcto, Amanda Anisimova llegó también a la final del US Open, tuvo buenas actuaciones, llegó lejos en torneos, pero no logró alzar este tipo de torneos, de este tipo de títulos. Veamos si lo consigue en este 2026. Insisto, el año pasado llegó apenas a una segunda ronda, por lo mismo tendrá muchos puntos que sumar. Posiblemente en una tercera ronda enfrentará a su compatriota Sofía Kenin, ya campeona de este torneo, la jugadora norteamericana, preclasificada número 27, campeona en el 2020. Bajamos y aparece la quinta preclasificada y una de las favoritas por muchos para ganar este torneo, Elena Rybakina, quien viene con un momentum espectacular. Si podríamos hablar de jugadoras que llegan con mejor momento, definitivamente Elena Rybakina debería entrar en la conversación, ganando las finales de la WTA a finales del año pasado, venciendo a jugadoras como Zabalenka, como a Pegula, como a Swiatek. Viene con muy buena forma Elena Rybakina y por lo mismo me parece que llega de manera extraordinaria a este torneo. Condiciones que le han favorecido mucho a la quinta preclasificada cuando fue finalista en el 2023 de este mismo torneo. El año pasado quizá no alzó la cantidad de torneos que ella hubiera querido, pero de todas formas, una Elena Rybakina que se encuentra en buena forma y será una amenaza para cualquier jugadora que se le ponga enfrente. La ponemos automáticamente en esa tercera ronda. No hay que perder de vista por aquí a una jugadora suiza, Belinda Bencic, que viene también haciendo las cosas de maravilla. Empezó con el pie derecho, jugando partidazos en la United Cup con su bandera, con Suiza, y una Belinda Bencic que el año pasado llegó hasta octavos de final contra Coco Gauff. Buen tenis el que tiene Belinda Bencic, me parece muy vistoso, muy atractivo, muy ofensivo. Me gusta mucho Belinda Bencic y por ende vamos a ponerla hasta una tercera ronda. Por ahí aparece Naomi Osaka. Ojo con ese posible partido de segunda ronda entre Naomi Osaka y Eva Liz. Posible tercera ronda entre Naomi Osaka y Ludmila Samsonova. Y por último, tenistas, y no menos importante, llegamos a Iga Swiatek, segunda preclasificada, que también la ponemos de manera automática en una tercera ronda. La polaca, que el año pasado llegó hasta las semifinales, perdería con Madison Keys, campeona de Wimbledon y campeona del WTA 1000 de Cincinnati. Se le da bien cualquier superficie a la polaca, sabemos que muchas veces depende más de la parte mental, de cómo llegue anímicamente a los partidos para ver cómo será su tenis en ese tipo de partidos y sobre todo a finales de los torneos, ¿no? En rondas importantes, me parece Iga Swiatek que hoy por hoy atraviesa un buen momento, pero todavía tiene esa hambre de seguir sumando y sumando torneos importantes. El año pasado se quedó muy cerca, ya lo mencionábamos, perdiendo en semifinales contra una Madison Keys
campeona del año pasado, del 2025. No tenemos que, por supuesto, dejar afuera a una Renata Sarasúa, que ojo, vamos a poner que gana su debut, su primer partido, y Renata Sarasúa, que me parece que otra vez se le complicará mucho romper con esa barrera de haber llegado hasta la segunda ronda en absolutamente todos los torneos de Grand Slam. No ha llegado en absolutamente ninguno a una tercera ronda y por lo mismo me parece que aquí se va a estar muy complicado una vez más que lo pueda conseguir. Una de las nuestras, una mexicana, Renata Zarazúa, que tiene un excelente tenis, muy bonito cómo puede mantener la pelota del fondo de la cancha, que tiene mucha potencia, también la estuve viendo el otro día, pero por lo general ella prefiere mantener esa contención en el juego desde el fondo de la cancha. Segunda ronda muy posiblemente contra Iga Swiatek. Cuidado con la polaca, no se puede confiar. Sabemos lo que hizo Sarasúa en el US Open, ganándole a Madison Keys en el Arthur Ashe, y por lo mismo, bueno, Renato Sarasúa no se puede descartar tan fácil, tenistas. Si les parece, vamos brevemente y ahora sí vamos avanzando a las siguientes rondas, tenistas. Podemos ver ahí a partir de la tercera ronda, vamos a ir avanzando. Arina Sabalenka contra Emma Raducanu. Me parece que automáticamente con nuestros pronósticos tenemos que poner a la bielorrusa para avanzar a esos octavos de final. También tenemos por ahí a Mboko contra Tauson, tenistas. Me gusta mucho la jugadora canadiense, decimoséptima preclasificada. Ya hemos hablado que viene con una forma extraordinaria. Por lo mismo, nos vamos a quedar con esta jugadora para que se dé ese partidazo de octavos de final. Marta Kostyuk ya la pusimos de manera automática a avanzar a estos octavos de final. Posiblemente, y aquí me parece que veremos, si lo quieren ver de esa manera, una sorpresa. Iva Jovic, tenistas, jugadora norteamericana que estoy seguro que va a destacar mucho este 2026 y ganándole a una Paulini que ya hemos dicho que no se le da muy bien la superficie de canchas duras. Coco Gauff contra Marketa Vondrousova, tenistas, y aquí me parece que vamos a ver también una sorpresa, ¿no? Una jugadora de las top 3 cayendo en una tercera ronda, muy temprano para ella. Me parece que Marketa Vondrousova debería estar ganando ese partido. Coco Gauff no atraviesa buen momento, sobre todo con la confianza del servicio, tenistas, y me parece que por ahí puede ser clave para que Vondrousova, insisto, hoy por hoy es la sembrada número 32, pero sin duda alguna debería estar más arriba en el ranking. Me parece que puede dar la sorpresa. Carolina Mukova contra Emma Navarro, dos tenistas que no atraviesan su mejor momento, pero viniendo de abajo, por así decirlo, Mukova me parece que ha tenido mejores actuaciones. El Ines Svitolina, vamos a poner que avanza para seguir pasos firmes que logró el año pasado, llegando hasta los cuartos de final. Por ahí vamos a poner a Mirra Andreva, la joven jugadora que también tiene esa hambre, esas ganas de seguir avanzando en este tipo de torneos. Vamos a agarrar partidazo tenista, Jessica Pegula contra Paula Badosa, dos excelentes jugadoras en canchas duras. Lo de Paula Badosa, que decíamos que el año pasado dio su mejor tenis en este tipo de torneos, y una Jessica Pegula que nunca la podemos descartar, ¿eh? Excelente jugadora que sabe jugarle de tú a cualquier jugadora, inclusive a las mejores del mundo. Tenistas, qué difícil decisión. Jessica Pegula contra Paula Badosa, tenistas. Por el ranking, por el sembrado, solamente por ello nos vamos a quedar con una Jessica Pegula. También podemos ver ahí el head to head del cara a cara, 2-1 a favor de la norteamericana, pero será un partidazo. Me parece que este es un volado. Paula Badosa tiene muchas posibilidades también de avanzar en ese enfrentamiento. Nos vamos a quedar aquí con Madison Keys para que continúe el sueño de repetir lo que hizo el año pasado en el 2025. Nos vamos a quedar aquí con Linda Noskova, jugadora que puede ser caballo negro. Hay que seguir de cerca a esta jugadora. Nos vamos a quedar con Amanda Anisimova, a ganarle a su compatriota Sofía Kenin, la campeona del 2020. Nos vamos a quedar con Elena Rybakina para ser una de las jugadoras más peligrosas en esta edición. Vamos a quedarnos con Belinda Bencic, partidazo, ¿eh? Elise Mertens contra Belinda Bencic, me parece que cualquiera podría ganar. Vemos el enfrentamiento, se han visto una vez y Mertens ganó ese partido. Nos vamos a quedar, insisto, con Belinda Bencic, pero cualquiera podría ganar ese partido sin ningún problema. Nos vamos a quedar en esta ecuación con Naomi Osaka, tenistas. No hablamos mucho de esta jugadora hace unos instantes, pero Naomi Osaka, campeona del 2019 y campeona del 2021, ¿eh? Estará buscando su tercer título en este torneo, en esta edición
2026. Y por último, nos vamos a quedar con una Iga Swiatek para que se pueda dar ese partidazo de octavos de final. Una vez más, nos vamos a la parte de arriba y ya podemos ver ahí la final asomándose en nuestra pantalla. Arina Zabalenka contra Mboko, tenistas. Me gusta mucho la jugadora canadiense, pero me parece que en caso de darse este partido estará llegando a un tope muy, pero muy complicado, una Arina Zabalenka. Pero es que tenistas, podemos verlo ahí en pantalla reflejado la forma con la que llegan esas dos jugadoras. Si no me equivoco, esa L, haciendo referencia a una derrota por parte de la número uno del mundo, se refiere a la derrota que tuvo en la final de las WTA Finals. Valga la redundancia. De todas maneras, me parece que por la experiencia, por la madurez, Arina Zabalenka debería estar ganando este partido. Lo único que me preocupa es que Mboko sabe jugar de tú a tú con mucha potencia desde el fondo de la cancha. Si Arina Zabalenka opta por solamente jugar con potencia, solamente jugar agresividad, se le podría estar complicando ese partido. Una Arina Zabalenka que recuerdo que el año pasado tuvo problemas contra una Clara Tauson. Si no me equivoco, Em, espero no tardarme mucho en encontrarlo, pero una Clara Tauson, tenistas, que justamente pierde en una tercera ronda, aquí lo tengo, contra Aina Sabalenka el año pasado, pero la puso contra las cuerdas, ¿eh? ¿Por qué? Justo porque Arina Sabalenka optó por jugar con pura potencia y velocidad. Sabemos que es su estilo, sabemos que es muy agresiva, pero si Arina Sabalenka no empieza a usar más variantes, variables, slice, drop shots, subirse a la red, no jugar estáticamente desde el fondo de la cancha, tiene que meter más primeros servicios y por supuesto ser más agresiva con los segundos, pero ojo, porque por ahí podríamos ver una sorpresa. Pero bueno, volvemos a un partidazo. Marta Kostyuk contra Iva Jovic. Me parece que aquí nos vamos a quedar con Marta Kostyuk, pero va a ser un partido muy complicado, sobre todo por el momento que está atravesando la jugadora norteamericana. Marketa Vondrousova contra Carolina Mukova, dos excelentes jugadoras. Me tengo que quedar con Marketa Vondrousova y me parece que ya la podemos estar considerando en caso de que nuestro pronóstico se dé y llegue a los cuartos de final, una de las jugadoras sorpresa, una de las jugadoras clave en este Australian Open 2026. Mucho dependerá de la condición física, de las lesiones que ha venido arrastrando desde el año pasado y lo mismo para Mukova, dos jugadoras que llegan no en su mejor momento físico, por así decirlo, pero que seguramente están de vuelta con muchas ganas de que no se repita esa costumbre de tener problemas físicos. Bueno, Elina Svitolina contra Mirra Andreva. Qué partidazo, tenistas. Juventud contra experiencia a todo lo que da, a su máxima potencia. Se han visto una vez las caras, la victoria para Mirra Andreva. Me parece que será de la misma manera, aunque cuidado, porque Svitolina con esa experiencia, con esa madurez, podría estar dando la sorpresa, entre comillas, porque es una. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque es una preclasificada número 12. No está no muy abajo en el ranking, me parece que puede tener buenos resultados e inclusive podría estar ganando ese partido, pero nosotros vamos a quedar con Mirra Andreva. Aparece que Jessica Pegula contra Madison Keys, tenistas. No me gusta la forma que atraviesa Madison Keys y aquí sí hay que decirlo. En caso que se dé este partido, me parece que Jessica Pegula se estaría llevando este enfrentamiento. Una Madison Keys que no atraviesa, repito, el mejor momento de su carrera a comparación como lo hizo el año pasado, a principios del año calendario. Nos vamos a quedar con Amanda Nisimova en ese partido, aunque ojo con Linda Noskova, me parece que puede ser muy peligrosa. Nos vamos a quedar con Elena Rybakina a ganarle una Belinda Bencic que tiene un tenis extraordinario, pero Rybakina simplemente está jugando espectacular, excelente porcentaje de primeros y segundos servicios y ya después de meter un buen servicio, por lo general termina castigando con un tiro ganador y si no, con un remate o una volea para ganar los puntos con su saque. Naomi Osaka contra Iga Swiatek. También partidazo, dos jugadoras muy explosivas que mueven muy bien las piernas eh, dentro de la cancha para acomodarse, para conectar la pelota, para tener esa agresividad. Y bueno, partidazo tenistas, muy difícil elegir. La serie está 2-1 a favor de la polaca. Nos vamos a quedar con Iga Swiatek, aunque este partido también fácilmente podría ser de cualquiera de las dos. Y ahora sí, tenistas, llegamos a lo último del pronóstico, esperando que se den varios o absolutamente todos nuestros pronósticos en el cuadro de mujeres hasta estas alturas. Arina Zabalenka contra Marta Kostyuk será nuestros primeros cuartos de final que estamos pronosticando. Nos vamos a quedar con Arina Zabalenka, el cara a cara 5-0, 5-0.
dominante ese cara a cara a favor de la bielorrusa. Y me parece que Marta Kostyuk una vez más estará cayendo contra Arina Sabalenka, contra la bielorrusa. Se acaban de ver las caras en un torneo WTA 500, si no me equivoco. Eh, y bueno, me parece que será una victoria más para la bielorrusa Arina Sabalenka, que sin duda alguna debe salir como la favorita para ganar este torneo. Marketa Vondrousova contra Mirra Andreeva, tenistas. Me gusta Mirra Andreeva para llegar a las semifinales, aunque Marketa Vondrousova, si llega físicamente bien hasta esas alturas, me parece que podría estar dando una sorpresa. Vamos a dejarle ahí el beneficio de la duda absolutamente todo lo que pueda pasar. Mirra Andreeva me parece que tiene un camino más seguro hasta estas alturas y por ende nosotros la vamos a poner en las semifinales. Jessica Pegula contra Amanda Anisimova, partidazo, porque Jessica Pegula, una jugadora que si bien sabe jugar con mucha potencia y velocidad, es más de contener, de usar la propia velocidad que la otra oponente genere y usarla en contra tuya, ¿no? Una Amanda Anisimova que a veces y por momentos, no sé ustedes, pero a mí me recuerda mucho a una Arina Sabalenka, con esa velocidad, con esa explosividad, físicamente hablando también me parece que son similares, altas, grandes, ¿no? Generan mucha potencia. Me voy a quedar con Amanda Anisimova en este partido, aunque el cara a cara también podemos ver ahí que está 3-0 para Jessica Pegula. Por último, Elena Rybakina contra Iga Swiatek. Nos tenemos que quedar con Rybakina, tenistas. Nos tenemos que quedar con la quinta preclasificada. Me parece que Swiatek hará un buen torneo. El año pasado llegó hasta las semifinales, por ende aquí no estará alcanzando las mismas instancias que el 2025, pero una Elena Rybakina que simplemente nos está demostrando que está de vuelta y que pertenece, como decían ahí, no recuerdo el nombre de la periodista norteamericana que lo dijo, pero Elena Rybakina pertenece o está volviendo a donde debe pertenecer, entre las 5 mejores del mundo y, ¿por qué no?, entre las 3 mejores del mundo. Posibles semifinales en caso, por supuesto, que se den así nuestros enfrentamientos. Arina Sabalenka contra Mirra Andreeva. Sabalenka tiene que ganar este partido, tenistas. Una Mirra Andreeva que, por supuesto, le ha complicado muchas veces los enfrentamientos a Sabalenka, tanto así que la serie está 4-2, es decir, ya ha vencido a su compatriota bielorrusa, pero nosotros tenemos que poner a Sabalenka a avanzar a esta gran final. Y por último, la semifinal entre Amanda Anisimova contra Elena Rybakina, tenistas. Tenemos que poner a Elena Rybakina, una Amanda Anisimova que, insisto, es muy agresiva, muy veloz, muy potente, tiene buenos elementos, pero Elena Rybakina con ese servicio me parece muy difícil ver a alguien que le pueda quebrar ese saque. Será sin duda alguna la clave si alguien quiere descartar de este certamen a la jugadora de Kazajistán, Elena Rybakina, quinta preclasificada. Excelente servicio, nos vamos a quedar a que avanza a la gran final. Y ahora sí, tenistas, nuestro último pronóstico en caso de que se dé esta final, por supuesto, Arina Sabalenka entre Elena Rybakina. Partidazo, por supuesto, entre estas dos. Será, podemos ver ahí el cara a cara, no se alcanza a ver completamente, pero 8-6 la serie a favor de Arina Sabalenka. Será una revancha para ella de lo que fue hace apenas unas semanas, hace apenas unos días en la final de la WTA y nosotros vamos a poner que se va a repetir la historia de esa WTA Finals. Nos vamos a quedar con Elena Rybakina, tenistas. Me gusta más ese servicio, me gusta más con la calma que está afrontando hoy por hoy los enfrentamientos, una jugadora que anímicamente se le ve bien, que en temas de potencia no tenemos nada que pedirle, puede jugarle de tú a tú a una Arina Sabalenka y sobre todo sabe muy bien redireccionar con potencia, con velocidad y con control, sobre todo con control. Es muy importante, me parece, que en el tenis, en los momentos donde se enfrenta a Arina Sabalenka, tenistas. Insisto, en caso que se dé esta final, o por lo menos aquí también pueden ver desde los cuartos de final nosotros cómo estamos pronosticando, nos vamos a quedar con Elena Rybakina a ganarle a Arina Sabalenka y así estar levantando un título por primera vez en Australia. Elena Rybakina, quinta preclasificada, que me parece que hay que seguirla muy, pero muy de cerca en este 2026, tenistas. Si les parece, nos movemos de lleno a lo que será el tenis masculino. Ya tenemos también definidos absolutamente todos los partidos, todos los enfrentamientos de primera ronda, tenistas. Y aquí tenemos que comenzar hablando con, o mejor dicho, de Carlos Alcaraz.
quien después de una excelente actuación a finales del año pasado logra regresar al puesto número uno del ranking y tendrá una primera ronda contra un local, contra Adam Walton. Siempre son complicados los partidos de primera ronda. A diferencia de las mujeres, hay que mencionarlo, los partidos de hombres se juegan al mejor de 5 sets, es decir, el primero que gana tres. Y por lo mismo aquí es un formato que no sé si les haga sentido, tenistas, pero si lo pensamos, me parece que así será. Es un formato que favorece a los mejores preclasificados, a los mejores rankeados, a esos jugadores que si bien pueden no empezar con el pie derecho algunos enfrentamientos, al final del partido pueden regresar, pueden levantarse si no empezaron con el pie derecho, ¿no? Es un formato que permite estas remontadas épicas, estos partidos que hemos visto a 5 sets, se dan gracias a que existe este formato, perdón, al mejor de cinco. Muchas veces, pero muchas veces, hemos visto que jugadores empiezan perdiendo 2 sets a 0 y terminan ganando 3-2. Sobre todo, y revísenlo, tenistas, se da mucho con los preclasificados. Carlos Alcaraz enfrentando a Adam Walton, insisto, primera ronda sencilla, entre comillas, pero nunca lo puede ser así del todo contra un local. Carlos Alcaraz lo vamos a poner de manera automática en esa tercera ronda enfrentando a Sebastián Corda. Por supuesto, el año pasado hay que mencionarlo. Carlos Alcaraz, que el año pasado llegó hasta los cuartos de final perdiendo contra Novak Djokovic. También lo hizo de la misma manera en el 2024. Ganó Roland Garros, gana el US Open, tres Masters 1000, Monte Carlo, Roma y Cincinnati después del retiro curioso en esa final de Cincinnati contra Yannick Sinner. Carlos Alcaraz, tenista, se habla mucho de él, se habla mucho del momento que atraviesa, sobre todo, no solo por ser el número uno del mundo una vez más, sino por el tema de su equipo. No se encuentra ya con Juan Carlos Ferrero, un entrenador que lo llevó a la cima. O quizá no lo llegó, yo no lo llevó única y exclusivamente Juan Carlos, sino que lo hicieron en equipo, lo hicieron en conjuntos. Juan Carlos Ferrero había trabajado con Carlos desde que era muy pequeño, un jugador que se podría decir que entre comillas lo fichó, que tuvo fe, que apostó por él y que lo llevó a ser uno de los mejores tenistas ya de la historia. Le falta mucho a Carlos Alcaraz, por supuesto, para ni siquiera superar, por lo menos igualar a muchas leyendas del tenis profesional, pero todo apunta a que por lo menos va a alcanzar a muchos tenistas que han logrado, sobre todo, muchos títulos de Grand Slam. Carlos Alcaraz, tenistas con el pie derecho, número uno del mundo. Primera vez que será número uno del mundo, si no me equivoco, en el Australian Open, pero no será nada sencillo. Sabemos que del otro lado, en el otro extremo, viene un Yannick Sinner bicampeón que estará soñando con ganar este torneo de manera consecutiva por tercera vez. Ya hablaremos del italiano, por lo pronto vemos el español, insisto, en tercera ronda de manera automática, posiblemente contra Sebastián Corda, posiblemente contra Mutet, si por ahí me apresuran, posiblemente quizá contra quien les gusta, contra Skullcat, contra Shen. La verdad es que Carlos Alcaraz debería estar llegando sencillamente a una tercera ronda, tenistas. Y por ahí más abajo aparece, ojo con ese partido de primera ronda, Tommy Paul contra Alexander Kovacevic. Me parece interesante. Un Tommy Paul que por supuesto es un tenista que pertenece a ser uno de los mejores del mundo. Hoy por hoy entra en el ranking o en el sembrado número 19 después de lesiones y después de tener mucha ausencia en los últimos meses, en las últimas semanas. Llegó hasta los cuartos de final el año pasado, perdiendo ese partido doloroso, inclusive que narramos en Tennis Point Channel contra Alexander Zverev. Se espera mucho más del norteamericano, se espera mucho más de Tommy Paul, un jugador que corre absolutamente todas las pelotas y por lo mismo me parece que la parte física le favorece en este tipo de torneos que pueden ser muy agotadores por las condiciones climáticas, ¿no? Del otro lado, un Alexander Kovacevic que ha tenido un buen inicio del 2026. Primera vez que se estarán viendo las caras estos compatriotas y nos vamos a quedar con Tommy Paul. Nos saltamos hasta una tercera ronda, posiblemente contra Davidovich Fokina, tenistas, el español que también ha tenido, o mejor dicho, tuvo un buen 2025 muy explosivo. Y si no me equivoco, tuvo un buen Australia el año pasado. Déjenme rápidamente localizarlo y es correcto. Alejandro Davidovich Fokina, de hecho, llegó hasta octavos de final contra este mismo Tommy Paul. Será una revancha para él si desea avanzar a unos posibles octavos de final en este 2026. Por ahí aparece Riley Opelka, tenistas, y no hay que dejar de hablar de este jugador que es uno de los mejores sacadores, uno de los mejores tenistas desde el servicio, pero me parece que se ha perdido esa magia, esa potencia por parte de Riley Opelka, esa amenaza
con su servicio. No ha sido el tenista tan amenazante, tan peligroso que lo era antes, ¿no? Sobre todo, insisto, en un torneo que se juega al mejor de 5 sets, me parece que ese servicio puede ir perdiendo calidad, puede ir perdiendo potencia y daño conforme avanza eh, el transcurso de los partidos. Y en caso de darse ese partido de segunda ronda, me parece que Davidovich Fokina debería estar ganando sin inconvenientes. Por supuesto, también hay que hablar del décimo preclasificado, primera vez que está dentro de los 10 mejores del mundo, Alexander Bublik, tenistas. Era cuestión de tiempo que este jugador decidiera empezar a jugar tenis de manera seria. Sabemos que es un jugador muy curioso, que le gusta hacer muchos tiros de fantasía, le gusta ser controversial, rompe demasiadas raquetas, incontable el número de raquetas que ha roto Alexander Bublik, pero vamos a hablar de su tenis específicamente. Un jugador que tiene un excelente servicio, un jugador que sabe jugar muy bien de fondo de la cancha, una derecha que la utiliza sin miedo a fallar, un revés que puede contener, pero también que cuando lo suelta puede ser muy agresivo. Me parece que lo que más destaca y lo que más resalta de Alexander Bublik, y es una de las principales razones por las cuales hoy por hoy está en el top 10, es su confianza. Es un jugador que no le tiene miedo a fallar. Muchas veces el tenis se reduce a eso. ¿Quién tiene miedo de fallar el siguiente punto que se está disputando? ¿No? Lo hemos visto inclusive con jugadores como Alexander Zverev, quien aparece también ahí más abajo en pantalla. A veces, cuando no tienes miedo a fallar, en el caso de Alexander Bublik, puedes lograr cosas inimaginables, como el año pasado haber sido uno de los pocos jugadores que venció a Yannick Sinner, uno de los jugadores que consiguió más aces, que consiguió más tiros ganadores, un jugador que puede ganarle a cualquier jugador si se encuentra en buena forma. Alexander Bublik viene de ganar un WTA, perdón, un WTA, tenistas, por favor, un ATP 250 a Lorenzo Musetti y que llega con mucha confianza para disputar este torneo. La parte física me parece que será su kriptonita, será su tendón de Aquiles, será el asterisco que le pondremos a Alexander Bublik en partidos que se puedan alargar, pero bueno, vamos a ponerlo por ahí a esta avanzar a una tercera ronda y hay que seguirlo muy, pero muy de cerca. Flavio Coboli, un italiano que forma parte de esta nueva generación de tenistas, 20º preclasificado, que el año pasado perdió en una primera ronda contra Echeverry. Flavio Coboli me parece que podría tener esa revancha en caso de que Echeverry avance a una segunda ronda. Nosotros estamos poniendo a Kekmanovic, pero este italiano que tiene muchos puntos que ganar, nada que perder en la edición de este 2026, posible tercera ronda y partidazo en caso que se dé para enfrentar a Alexander Bublik. Franz Tiafoe lo ponemos que avanza hasta la tercera ronda, posible enfrentamiento contra Alex de Minor. Hablando del australiano, cuidado con esa primera ronda que sin duda alguna será uno de los mejores partidos que nos podrá brindar en los primeros días Australia. Alex de Minor, sexto preclasificado, uno de los locales, enfrentando a Matteo Berrettini, tenistas. Berrettini, que el año pasado se quedó en una segunda ronda enfrentando a Holger Rune, y Alex de Minor, sexto preclasificado, que el año pasado llegó hasta los cuartos de final, cayendo contra Yannick Sinner. Me parece que viene mucho mejor Alex de Minor, se ha mantenido entre los mejores del mundo, le gustan las condiciones de Australia, al final del día está en casa y un formato largo que no le perjudica, sino que le favorece en todos los sentidos, lo vamos a poner que avanza hasta esa tercera ronda. Aparece el tercer preclasificado, Alexander Zverev, finalista del año pasado. Hay que mencionarlo, Alexander Zverev, y se habla mucho de este jugador que no ha logrado conseguir títulos importantes, que en momentos importantes se termina cayendo, que termina jugando su peor tenis en los partidos donde debería estar jugando su mejor tenis, pero un Alexander Zverev que se mantiene ahí como uno de los mejores tenistas en el circuito. Hay que respetar a Alexander Zverev porque nunca sabemos en qué momento pueda levantar la mano y pueda estar callando absolutamente todos, incluyéndonos, que pueda conseguir un título importante, un Grand Slam. Se ve hoy en día muy complicado, teniendo a un Yannick Sinner, teniendo a un Carlos Alcaraz en el circuito. También no olvidar a un Novak Djokovic, que ya llegaremos en unos instantes a él, pero bueno, un Alexander Zverev que no deja de ser un número 3 del mundo. Y tan solo para justificarlo, y ahora sí nos vamos a los números, 31 partidos ganados, 10 perdidos en la carrera de Alexander Zverev en Australia. Es un porcentaje sumamente alto, son buenos resultados y un Alexander Zverev que debería tener muchas más victorias en esta edición 2026.
Cuidado con esa segunda ronda para el alemán de todas maneras, contra un local, contra Alexei Popyrin, que en cualquier momento puede también jugar un excelente tenis y puede estar haciéndole mucho daño para dejarlo fuera. Alexander Zverev lo ponemos en la tercera ronda, posiblemente enfrentando a Benjamin Bonzi. Más abajo aparece por ahí Francisco Cerúndolo, uno de los latinoamericanos que también ha tenido buen desempeño en este torneo. El año pasado llegó hasta una tercera ronda, perdería contra un Alex de Minor. Me parece que debería estar igualando ese resultado por lo menos del año pasado. Por ahí aparece Andrei Rublev. Ojo con esa primera ronda, me parece que a primera vista, una de las mejores también que podremos tener en Australia este año. 2-2 la serie contra Mateo Arnaldi y este partido es un volado, tenistas. El corazón me dice que Mateo puede ganar este partido, pero esas ganas de superar esa derrota, mejor dicho, que tuvo Andrei Rublev el año pasado en Australia frente a Joao Fonseca, me parece que puede cambiar la historia. Andrei Rublev quiere cambiar su historia del año pasado y por ende lo vamos a poner hasta una tercera ronda. Muy complicado esta parte del cuadro, porque en una segunda ronda también contra Arthur Cazaux no sería nada sencillo ese enfrentamiento. Llegamos a uno de los jugadores que me parece que también será una de las fichas de Tennis Point Channel. Difícil para levantar el título, pero sí para avanzar muchos muchas rondas en esta edición 2026. Llegamos a un Daniel Medvedev que si bien hoy está como 11º preclasificado, finalista en el 2021, en el 2022 y en el 2024, y el año pasado solamente llegó a una segunda ronda después de caer sorpresivamente contra Lerner Tien. Daniel Medvedev está regresando a ser ese jugador que le puede permitir llegar lejos en instancias de torneos importantes sobre todo, y por lo mismo vamos a poner que llega hasta esa tercera ronda. Aparece por ahí Lerner, tiene un jugador explosivo, uno de los de la nueva generación. Hay que seguirlo muy de cerca al ganador de las Next Gen Finals del 2025. Posible tercera ronda contra un Félix Auger-Aliassime que también hay que seguirlo muy de cerca. Ya llegó a ser el 5 del mundo a principios de este año o a finales del anterior, como lo queramos ver. Félix Auger-Aliassime que está como séptimo preclasificado, jugador muy explosivo en canchas duras. Hay que seguir de cerca al de Canadá. Más abajo llegamos a Lorenzo Musetti, lo ponemos ya directo en una tercera ronda y ojo con este partido de primera ronda entre Grigor Dimitrov y Thomas Mahach. Partidazo. Nos gusta en Tennis Point Channel también mucho Grigor Dimitrov. Está de vuelta después de haber atravesado un momento complicado después de Wimbledon en el tema de una lesión ahí del pecho en la parte derecha, casi en el hombro derecho, que es su herramienta principal. Hay que recordar su revés a una mano y por lo mismo me parece que sobrecarga de tenis, ¿no? De esfuerzo, de todo lo que queramos ver. Y lo ponemos en una segunda ronda, posiblemente enfrentando a un Stefanos Tsitsipas para tener un partido muy interesante, duelo de reveses a una mano. Grigor Dimitrov contra Stefanos Tsitsipas. Si bien la serie está 5-2 para el jugador griego, nosotros vamos a quedar con Grigor Dimitrov, pero ojo, Stefanos Tsitsipas puede ser un jugador que quizá en este Australian Open no, o tal vez sí. Veamos cómo se van dando las cosas, pero es un jugador que va a despertar, estoy seguro, en este 2026 y por lo menos tendrá mejores resultados de los que tuvo el año pasado en el 2025. Aparece por ahí uno de los wildcards más interesantes, más importantes de este certamen, Stanislas Wawrinka, campeón en el Ay, lo perdí. Campeón en el 2014, tenistas, una disculpa, después de vencer a nada más y nada menos que a Rafael Nadal. Está de vuelta, está en Wawrinka, estaba en duda si se le otorgaba o no este wildcard. Parece ser, y me atrevo a decir que después de mucha presión en redes sociales, de fanáticos, de todo el público, inclusive jugadores alrededor del mundo del tenis, se le termina otorgando este wildcard, una entrada directa a Stan Wawrinka en el cuadro principal y nosotros vamos a poner que gana esa primera ronda. Será un partido muy complicado, sobre todo por el formato, al mejor de 5 sets. Me parece que Stan Wawrinka ya no está para jugar este tipo de partidos, pero vamos a poner que por lo menos tendrá un buen desempeño en una primera ronda. Segunda ronda ya muy complicada contra Jiri Lehechka, por lo mismo Lehechka avanzará a la tercera ronda. Por ahí tenemos a Taylor Fritz también de manera directa en esa tercera ronda. Pusimos a Jakob Mensik, Hubert Hurkacz, bajamos un poquito más en el cuadro y ahora sí aparece uno, no uno tenistas, el mejor tenista de la historia que ha tenido este deporte, Novak
Djokovic, que quién lo diría a sus 38 años de edad, muy pero muy cerca de los 39, Novak Djokovic está como cuarto preclasificado y estará disputando una vez más un torneo en Australia. El lugar donde más torneos de Grand Slam ha conseguido, 10 títulos de Grand Slam en Australia. Si no me equivoco, el primero fue en el 2008. Quiero comprobarlo rápidamente, tenistas. Correcto, primera vez en el 2008, perdón, y la más reciente en el 2023. Un Novak Djokovic que no cabe duda que está en las últimas, que está disputando sus últimos torneos. Lo habíamos pronosticado nosotros en Tennis Point Channel después de aquel partidazo épico donde levantó el oro, donde se colgó, mejor dicho, el oro en París, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Novak Djokovic está para llegar a Los Ángeles 2028 y me parece que es ahí donde se terminará retirando y colgará la raqueta. Por lo pronto tenemos a Novak Djokovic, un jugador que ha mantenido y se ha mantenido en el circuito porque ha sabido administrar los torneos. Es algo que hoy en día es, digamos, muy complicado para muchos tenistas hacer porque se ven obligados a participar en cierto número de torneos, a participar en cierto número de no solo Grand Slams, sino de torneos ATP 1000, ATP 500 y demás. Novak Djokovic ha sabido administrar su año calendario y ya no compite por ser el número uno del mundo, ya no compite por ganar la mayor cantidad de torneos en el año, ya no compite por ser el jugador con más victorias en el año calendario, ni mucho menos por ser el jugador con más títulos ATP 1000, títulos ATP 500. Novak Djokovic compite para una sola razón y es para tener un excelente desempeño, es para tener un excelente tenis y seguir soñando en levantar un título de Grand Slam más para posiblemente estar llegando a 25 títulos en su carrera. Novak Djokovic ya no tiene nada que perder. Novak Djokovic inclusive ya no tiene, si lo vemos de cierta manera, ya no compite tampoco por ganar en cantidades abismales, sino compite por el gusto de estar practicando, haciendo este deporte su profesión por tantos años, por tanto tiempo, y hoy por hoy se mantiene con estas nuevas generaciones, con un Carlos Alcaraz, con un Jannik Sinner, que se le han antepuesto en partidos, sobre todo en los últimos enfrentamientos que ha tenido frente a ellos, pero de todas maneras que un Novak Djokovic a sus 38 años de edad y después de haberlo conseguido absolutamente todo, se sigue manteniendo como uno de los mejores en el circuito actual. Por supuesto, e indiscutiblemente, el mejor tenista de la historia, con 24 títulos de Grand Slam, solamente para resumirlo, pero ha logrado muchísimas cosas más. Novak Djokovic lo pondremos a que gana su debut contra Pedro Martínez, contra Atman en la segunda ronda y posible tercera ronda contra Brandon Nakashima. Por ahí se hablaba de una posible lesión por parte del serbio. Esperemos que no sea nada grave y que pueda jugar de manera contundente, ¿no? De manera tranquila, de manera como a él le gusta este, este torneo. El año pasado, y hay que recordarlo también, que llegó hasta las semifinales perdiendo contra Alexander Zverev y se terminó retirando después de haber perdido el tiebreak en el primer parcial. Novak Djokovic, que por supuesto está para competir, pero en la parte física es un jugador que tiene que optar por ganar los partidos lo más rápido posible. Novak Djokovic, no me atrevo a decir que estará corriendo o apresurado por ganar absolutamente todos los partidos en 3 sets, pero optará por hacerlo de esa manera. Ya irse a un cuarto set, por supuesto ganar el partido es correcto, pero se le irá complicando si quiere llegar a instancias lejanas en este tipo de torneos. Y no le deseamos, por supuestamente, a nadie una lesión, un mal torneo, una sorpresa. Pero Novak Djokovic, claro que tiene posibilidades de ganar este torneo. Claro que al día de hoy debe ser considerado el tercer favorito para ganar el Australian Open 2026, tan solo por debajo de Alcaraz y de Sinner. No sabemos si Alcaraz puede perder contra cualquier jugador en una segunda o tercera ronda. No sabemos si a Sinner le pasará lo mismo. Insisto, no le deseamos a nadie una lesión, pero puede ocurrir, puede pasar. Y en caso de que se den alguna de estas dos cosas, Novak Djokovic, por supuesto, debe estar ahí presente para el momento, para tratar de, ante todo pronóstico, levantar su Grand Slam número 25, tenistas. Pero bueno, me parece que era necesario dar este discurso, si lo queremos ver de esa manera, hacia Novak
Djokovic, que bueno, qué gusto, qué honor tener a uno de estos jugadores del Big Three, una de las leyendas del tenis vivientes, todavía compitiendo en este torneo que tanto le gusta. Aparece Ben Shelton, octavo preclasificado. El año pasado llegó hasta las semifinales, perdería con Yannick Sinner. Ben Shelton, un norteamericano que ya tiene unos cuantos años que levantó la mano y se coronó se autonombró uno de los mejores tenistas norteamericanos y por supuesto del mundo. Tuvo un buen 2025 ganando el Masters de Canadá y un Ben Shelton que también tuvo una buena temporada de Grand Slams el año pasado. En 3 de los 4 torneos de Grand Slam perdió o contra Yannick Sinner o contra Carlos Alcaraz. Esto nos dice una cosa, ¿qué pasaría si no estuvieran estos dos jugadores? Y es un poquito lo similar a lo que apuesta Novak Djokovic y quizá apuestan absolutamente todos los jugadores del circuito, por supuesto, dígase un Alexander Zverev también por ahí, ¿no? ¿Qué pasaría si en cualquier torneo importante, por X o Y razón, no estuviera Carlos Alcaraz o Yannick Sinner? Les deseamos absolutamente lo mejor. De hecho, me parece que el ganador sí o sí será y debería ser alguno de ellos dos. Pero si no estuvieran, ¿quién ganaría, tenistas? ¿Zverev? ¿Djokovic? ¿Shelton? ¿Alguien más? Es muy interesante poner ese tema sobre la mesa y me parece que lo veremos reflejado en Australia este 2026 en caso de que se puedan dar sorpresas. Dejemos las lesiones y toda esa mala vibra para un lado. En caso de que se dé una sorpresa, que un jugador pueda eliminar o a Carlos Alcaraz o a Yannick Sinner o a ambos, podemos ver por ahí un desenlace que absolutamente nadie hubiera imaginado o hubiera predecido. Pero bueno, tenistas, Ben Shelton lo ponemos automáticamente en una tercera ronda. Cuidado, y me duele mucho decirlo, pero una segunda ronda posiblemente contra Gael Monfils, un partido que se dio también el año pasado y un Gael Monfils que ya anunció que está en su última temporada de tenis y por ende su último Australia. Se estará enfrentando contra un Ben Shelton muy complicado ese partido por lo que puede representar, por lo que puede ofrecer hoy por hoy la explosividad del norteamericano, pero bueno, un Gael Monfils que pasará a la historia como uno de los mejores tenistas y por supuesto como uno de los mejores franceses en este deporte. Cuidado con esa tercera ronda y me emociona verla, ¿eh? Ben Shelton contra Valentino Valentin Bacherot. Este jugador que me parece que logró el año pasado algo que a lo que muchos tenistas aspiran hoy en día, ganar un torneo importante. Dejemos a un lado los Grand Slams, hay que ganar un torneo importante, un torneo categoría 1000 y así podemos estar entrando de manera más contundente, con mejor ranking, por ende, y entre comillas, con partidos más sencillos en los cuadros principales en las primeras rondas, y poco a poco vas subiendo en el ranking, te vas consagrando como un tenista establecido como uno de los mejores del mundo. Bacherot ya hizo el primer paso de los que les acabo de mencionar, ganando el año pasado en Shanghai a su primo Arthur Rinderknecht y un Bacherot que sigue estando ahí amenazante, ¿eh? Es un jugador que absolutamente nadie quiere enfrentar. Posible tercera ronda contra Ben Shelton en lo que será su primer enfrentamiento y me parece que debería darse porque es muy interesante ese partido. Mención breve y hay que también decirlo, Marin Cilic, no sé si esté en su último también Australia, pero también un jugador ya veterano. Llegó a la final de este torneo en el 2018, cómo olvidarlo, contra Roger Federer. Estará presente en la edición de este año. Vamos a ver si puede ganar Marin Cilic esa primera ronda. Me parece complicada contra un Daniel Almayer que tiene un excelente revés. No sé si vieron por ahí, tenistas, una serie de highlights del revés de este jugador alemán. Me parece que por ahí se puede estar quedando Marin Cilic o en caso de avanzar a una segunda ronda estaría cayendo contra Denis Shapovalov. Aparece Jaume Munar, aparece Casper Ruud, dos jugadores curiosamente que utilizan la misma raqueta, pero bueno, eso no importa mucho. Un Casper Ruud que el año pasado no tuvo un buen torneo de Australia, cayó en la segunda ronda contra Jakob Mensik, por lo mismo tratará de igualar y por supuesto superar esa ronda, esas instancias del torneo. Nosotros vamos a pronosticar que así lo hará llegando hasta una tercera ronda. Aparece Khachanov, primer partido interesantísimo contra Alex Mikkelsen. La serie está 1-1. Nos vamos a quedar con Karen Khachanov a llegar hasta una tercera ronda y muy posiblemente enfrentar a Mpechi Pericard. Ahí aparece el argentino, el latinoamericano, el sudamericano Sebastián Baez, quien ha tenido un buen inicio del 2026. Por ahí podría estar dando la sorpresa el argentino. Esperemos que así sea, aunque contra un Pericard con un servicio muy, pero muy
amenazante, muy peligroso, que hace mucho daño. Se ve complicado ese aspecto. Y por último, aparece aparece Joao Fonseca enfrentando a Elliot Spicirri. Y por último, aparece Joao Fonseca enfrentando al norteamericano en primera ronda. Y me parece que Joao Fonseca, ya con mucha confianza en este tipo de torneos, estará llegando hasta una tercera instancia para enfrentar muy, pero muy posiblemente al campeón defensor, al bicampeón defensor, Yannick Sinner, tenistas. Estos fueron nuestros pronósticos de las primeras tres rondas. Y ahora sí nos avanzamos y nos movemos directo para ver cómo se estarían dando los siguientes enfrentamientos. A partir de de la tercera ronda nos vamos a quedar con Carlos Alcaraz a ganarle a Sebastián Corda, partido entre comillas sencillo, perdón, para el español. Tommy Paul contra Davidovich Fokina, me parece que viene en mejor forma el español, aunque Tommy Paul tuvo una excelente actuación en este mismo torneo el año pasado. Alexander Bublik enfrentando a Flavio Cobolli. Wow, partidazo tenistas, lo decíamos. Ojalá se dé este enfrentamiento en una tercera ronda. Nos tenemos que quedar. Uf, iba a decir que con Alexander Bublik, tenistas, pero el tema físico en Australia es muy agotador, es muy amenazante. Vamos a poner una sorpresa, nos vamos a quedar con Flavio Cobolli. No es ninguna locura. Podemos ver que ya se han enfrentado en una ocasión y Cobolli terminó alzando el título, alzando la mano en ese partido. Frances Tiafoe contra Alex de Minor, nos tenemos que quedar con el local. Alex de Minor es uno de los jugadores más amenazantes. Historia similar, perdón, a Ben Shelton. Solamente pierde en este tipo de torneos si se le cruza un, eh, un Alcaraz, un Sinner, un Djokovic, ¿no? Un Alex de Minor que lo vamos a poner ahí en octavos de final. Alexander Zverev lo vamos a poner también que avanza, aunque bueno, hay que seguir de cerca a Sasha. Sabemos que nunca se puede confiar y las sorpresas, si a uno de los top 3 los amenaza más, sin duda alguna debe ser a este jugador alemán. Francisco Cerúndolo contra Andrei Rublev. Nos tenemos que quedar con Rublev, que tiene esa hambre, esas ganas de romper con la mala racha que ha tenido en los torneos de Grand Slam últimamente. Nos vamos a quedar con Daniel Medvedev, el ya subcampeón en repetidas ocasiones de este torneo. Nos vamos a quedar con Félix Auger-Aliassime. Me parece que es una de las fichas de Tennis Point Channel y un jugador sumamente amenazador que estará yendo por debajo del radar en este torneo de Australia. Grigor Dimitrov contra Lorenzo Musetti. Me gusta mucho Grigor Dimitrov, es mi jugador favorito, tenistas, pero nos tenemos que quedar con Lorenzo Musetti. El tema físico, el aspecto en los últimos meses, en las últimas semanas, me indica que Lorenzo Musetti va a tener un excelente 2026 y será uno de los mejores jugadores del circuito y lo va a comenzar a demostrar ganándole aquí a Grigor Dimitrov. Partidazo, duelo de reverses a una mano. Va a ser un partido visualmente muy atractivo, muy bonito, pero de todas formas nos vamos a quedar nosotros con Lorenzo Musetti. Gilles Hechka contra Taylor Fritz. Aquí me parece que vamos a ver una sorpresa. Gilles Hechka es un jugador más sólido, más contundente en todos los aspectos. Un Taylor Fritz que parece que a veces está desenganchado del tenis, tiene la fortuna de que los radares no lo están localizando, los reflectores no lo están apuntando a inicios de este 2026 y por ahí se puede agarrar Taylor Fritz para llevar un camino tranquilo. Pero contra Jiří Lehečka me parece que nos tenemos que quedar con el jugador de República Checa, a pesar de que la serie esté 4-0 contra Taylor Fritz. Quizá por ahí estoy diciendo una locura. Jakob Metzi contra Hubert Hurkacz, no lo mencionamos, pero Hurkacz es un jugador que hoy no está preclasificado y es un jugador que pertenece a ser uno de los mejores 30-20 del mundo, ¿no? Por lo mismo es muy peligroso que no esté preclasificado porque se dan este tipo de partidos, este tipo de combinaciones muy temprano en el cuadro. Nos vamos a quedar con Jakub Mensik, aunque Hurkacz con ese excelente servicio y con la confianza que trae de haber ganado la United Cup de la mano de Iga Świątek y de todo Polonia, puede ser un jugador insisto, también me puede estar equivocando por ahí. Brandon Nakashima contra Novak Djokovic, nos tenemos que quedar con el GOAT, con Djokovic para avanzar a la siguiente ronda. Ben Shelton contra Valentín Basherot. ¡Wow, tenistas! ¡Qué partidazo, eh! Qué partidazo, porque por un lado Ben Shelton, explosividad, adrenalina, fuerza, potencia, ¿no? Este tenis moderno y explosivo. Y del otro lado un Basherot que viene de levantar la mano, que viene de darse cuenta que con confianza, con muchas horas de entrenamiento, con dedicación, con estar presente en el momento correcto, puede hacer historia, tenistas.
Muy difícil pronosticar a un ganador en este partido. Me voy a quedar con Ben Shelton, aunque no se deberá de confiar en caso de darse este partido, porque Bacherot puede ganarle a cualquier jugador en cualquier día. Denis Shapovalov contra Casper Ruud, me gustan ambos jugadores, me voy a quedar con Casper Ruud, me parece que puede atacar más ese revés a una mano de Denis Shapovalov, que cada vez se está convirtiendo en una de sus debilidades, de sus talones de Aquiles. Excelente revés, hay que decirlo, por supuesto, pero me parece que Casper Ruud debería ganar ese partido. Karen Kachanov contra Pechik Pericard, aquí nos tenemos que quedar con Kachanov. Es un jugador que sí le puede quebrar fácilmente el servicio de Pericard. No fácilmente, pero que digamos que puede lograr contenerlo y puede llegar a ese tiebreak. Por lo general, los partidos de Pech y Pericard se van hasta tiebreak y es ahí donde Kachanov puede ganar ese partido. Y por último, Yannick Sinner contra Joao Fonseca. Perdón que lo diga de esta manera, pero Joao Fonseca no tiene ninguna posibilidad enfrente del italiano Yannick Sinner. Le podrá sacar un set, ya dos sets me parecería un excelente resultado, pero un Yannick Sinner que hoy por hoy, con la contundencia, con la firmeza, con todo lo que puede generar desde el fondo de la cancha, tiene que estar ganando ese partido. No lo mencionamos muy a detalle, pero Yannick Sinner, por supuesto, es el campeón defensor, subcampeón, campeón, bicampeón, perdón. No sé si hace rato lo dije mal, pero campeón en el 2024, campeón en el 2025. Ganó Australia, ganó Wimbledon y ganó el Masters de París. Yannick Sinner el año pasado, por supuesto ahí considerando meses de ausencia, pero de todas formas se convirtió el jugador con más victorias en canchas duras en temas de porcentaje, es decir, partidos jugados, partidos ganados, partidos perdidos. Solamente perdió, si no me equivoco, por ahí contra eh, Carlos Alcaraz en el US Open, digamos en partido completado, y tuvo otras dos derrotas, una más contra Carlos Alcaraz, pero se retira en Cincinnati, y una derrota eh, contra Rinder, no, contra Grigspor, perdón, contra Talon Grigspor, pero también se termina retirando en Shanghai, si no me equivoco. Entonces, no sé si por ahí le podríamos poner el asterisco que solamente perdió un partido completo, Yannick Sinner estando al 100%. Y pues bueno, tenistas, habiendo definido nuestros octavos de final, ya se asoma por ahí la final del Australian Open 2026. Carlos Alcaraz contra Davidovich Fokina, duelo de compatriotas. Nos vamos a quedar con el español Carlos Alcaraz. El cara a cara está 2-0 y me parece que debería convertirse eso a un 3-0. Flavio Covelli contra Alex de Minor. Nos vamos a quedar con el local Alex de Minor, aunque aquí el italiano no tendrá absolutamente nada que perder y por ende puede ser amenazante contra un Alex de Minor. Partidazo, ¿eh? Me parece que vamos a ver, en caso de que se dé este partido en octavos de final, rallies muy largos, un partidazo sin duda alguna. Alexander Zverev contra Andrei Rublev, nos tenemos que quedar con Zverev. Andrei Rublev, que sí, puede dar la sorpresa contra Zverev, pero me parece que el alemán ahí es superior al jugador ruso. Daniel Medvedev contra Félix Auger, sí. No sé si muchos lo vean esto como una sorpresa, tenistas, sobre todo por el cara a cara, que está 6-2 a favor de Medvedev, pero nosotros vamos a quedar con Félix Auger, así. Lorenzo Musetti contra Gilles Hechka. Nos quedamos con el quinto preclasificado. Ya lo mencionamos, un jugador que va a tener un excelente 2026, pero cuidado con Lehechka porque puede venir a dar la sorpresa. Jakub Mensik. Perdón, se me movió un poquito de esas. Jakub Mensik contra Novak Djokovic. Nos vamos a quedar con Djokovic para cobrar venganza en un partido que se dio, si no me equivoco, en la final del Masters 1000 de Miami. Un Novak Djokovic que llegaría hasta esa final y no podría levantar un título más de Masters 1000. De todas maneras, una excelente actuación en su momento para el serbio. Y ahora, en caso de darse este partido, me parece que en un formato de Grand Slam nos vamos a quedar con el jugador serbio. Es uno de los jugadores que por experiencia y por madurez no tropiezan dos veces con la misma piedra. Ben Shelton contra Casper Ruud. Cualquier otro día, tenistas, denme a Casper Ruud, más consistencia, más firmeza. Tema mental lo tiene más trabajado, un tenis más estructurado, ¿no? Con más forma, pero Ben Shelton atraviesa un buen momento, sobre todo en torneos de Grand Slam. Nos podemos quedar con el jugador norteamericano. Y por último, Karen Khachanov contra Yannick Sinner. Me parece que también es sencillo seleccionar al italiano Yannick Sinner. Avanzamos, tenistas, a la última etapa de este certamen. En caso de que se den así nuestros pronósticos, Carlos Alcaraz contra Alex de Minor será nuestra primer cuartos de final. Nos vamos a quedar con Carlos Alcaraz. Curiosamente, Alex de Minor, sexto preclasificado, el año pasado cayó en cuartos de final también contra Yannick Sinner. ¿Le estará pasando ahora? ¿Será una constante? Me parece que del australiano estar perdiendo en torneos importantes o con Alcaraz o con Sinner. Vamos a ver cuándo puede romper esa racha. El cara a cara está 5-0 a favor del español. Por ende, me parece que Alcaraz debería estar ganando ese
partido. Alexander Zverev contra Félix Auger-Aliassime. Aquí me parece que estaremos viendo una sorpresa. Denme a Félix Auger-Aliassime. Va a ser un jugador que va a estar teniendo un excelente torneo y va a ser muchos, pero muchos, o digamos, va a causar muchas sorpresas. Me parece que en este certamen el canadiense Félix Auger-Aliassime, muchos elementos, está recuperando ese tenis que le vimos a inicios de su carrera. Tuvo un bache de algunas temporadas, de algunos meses, pero está de vuelta Félix Auger-Aliassime con absolutamente todo en este año calendario. Lorenzo Musetti contra Novak Djokovic. Háblenme de partidos en los últimos años más legendarios que hemos visto en torneos de Roland Garros, y Lorenzo Musetti y Novak Djokovic han tenido más de uno. La serie está 7-1 a favor del serbio. Me gusta mucho Djokovic, pero también hay que decirlo, Musetti en un formato ya largo, después de ese partidazo que tuvieron a finales del año para ver quién se clasificaba a las finales de la ATP, o mejor dicho, para ver si a Musetti le daba en temas de puntuación para entrar. Tuvieron una final impresionante, Novak Djokovic rompiéndose la playera después de haber ganado ese torneo. Nos dimos cuenta lo que representaba, ¿no? Ese enfrentamiento. Pero bueno, Lorenzo Musetti contra Novak Djokovic, tenistas, muy difícil pronosticar a un ganador de bote pronto en este partido. Me tengo que quedar hoy por hoy con Lorenzo Musetti, tenistas, y estoy seguro que muchos que apoyan a Novak Djokovic no estarán contentos de ello. Formato 3 de 5, formato largo, ya en una segunda semana de Grand Slam, llegando a cuartos de final, con muchas horas en cancha. Lorenzo Musetti debe ser el jugador que gane este partido y le gane a Novak Djokovic. Y por último, Ben Shelton para una vez más perder contra Jannik Sinner o contra Carlos Alcaraz en instancias de Grand Slam. Nos vamos a quedar con Jannik Sinner a ganar ese partido. Semifinales, tenistas. Carlos Alcaraz contra Félix Auger-Aliassime, amenazante lo del canadiense frente al español, pero me parece que Alcaraz debería estar llegando a la gran final. Y abajo, con ese revés a una mano, me parece que carece mucho de mantener la velocidad a Jannik Sinner, el italiano Lorenzo Musetti, duelo de compatriotas, un enfrentamiento que se ha dado en 3 ocasiones, 3-0 a favor para Jannik Sinner. Y es que no hay de otra, tenistas. Y es que sería muy arriesgado, ¿no? Muy precipitado pronosticar algo diferente. Todo indica, todo apunta a que la final será esta. Todo apunta a que la final será esta. Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner, tenistas. Y para definir a nuestro campeón, me parece que hay que considerar los hechos más recientes. Carlos Alcaraz le ganó en el US Open, sí. Jannik Sinner viene de ganar las ATP Finals. Y un Jannik Sinner que en canchas duras y sobre todo en las condiciones de Australia, me parece que va a estar ganándole en los siguientes años, muy, pero muy seguido a Carlos Alcaraz. Si nos vamos a una superficie más lenta, como lo puede ser la arcilla, por supuesto el pasto, ya nos vamos a velocidades más rápidas y por lo mismo me parece que Sinner ganó por ahí en Wimbledon, pero si nos vamos a velocidad, me parece que sí. No es que Carlos Alcaraz no pueda generar velocidad, por supuesto lo hemos visto, la potencia que tiene, pero ¿quién controla más esa velocidad? ¿Quién controla más tanto poder, tanta fuerza? Y me parece que mi respuesta de bote pronto es Jannik Sinner. Aquí es un volado, tenistas. Me gustan los dos. Me gusta Carlos Alcaraz para levantar su primera Australian Open. Me gusta Jannik Sinner para levantar su tercera Australian Open de manera consecutiva, ¿no? La forma en la que los dos han llevado el tenis en los últimos meses, en los últimos años, el dominio que han tenido apunta, insisto, a que será uno de ellos dos. Pero bueno, si se da este partido, por supuesto habría que, y lo iremos haciendo a lo largo de los próximos de las próximas semanas, de los próximos días. Habrá que ir viendo la forma en la que los dos juegan al tenis este torneo y habrá que ver, por supuesto, si ambos llegan a esta gran final, pero en caso de darse y así de bote pronto, sin nada que ver, sin habernos spoileado la película, me parece que el campeón debería ser Yannick Sinner, tenistas, para ganar por tercer año consecutivo a Australia. Un torneo que de a poco se está convirtiendo en un lugar muy, pero muy ameno, muy, pero muy agradable para el italiano y para Carlos Alcaraz, pues un torneo que me parece que, insisto, de bote pronto, todavía le costará ganarlo mientras esté presente Yannick Sinner. Sobre todo hay que recordar que Carlos Alcaraz ha perdido aquí contra Zverev, ha perdido aquí contra Djokovic, es decir, ha perdido contra otros jugadores los mismos que Sinner ha vencido. Si seguimos esa lógica hoy por hoy, nos tenemos que quedar con el italiano.
Por supuesto, siempre puede cambiar la historia, absolutamente todo puede pasar. Carlos Alcaraz viene de ganar el último enfrentamiento que han tenido en Grand Slam, el último enfrentamiento oficial en canchas duras lo tiene Yannick Sinner, y por lo mismo, bueno, me parece que nos tenemos que quedar con el italiano, con el segundo preclasificado, con el número 2 del mundo, y se estarán peleando ambos ese número 1 del mundo y esa carrera, esa competencia por ver quién puede sumar más títulos de Grand Slam, más títulos importantes, continuará de aquí a los próximos años. Y pues bueno, tenistas, con esta larga cobertura, este largo programa, nosotros concluimos el análisis tanto del cuadro de mujeres como del cuadro de hombres. Muy breve, muy rápido, repasamos nuestros pronósticos, repasamos varios partidos de primera ronda. Por supuesto, también ahí tienen nuestros pronósticos para campeona y para campeón en la edición de Australia del 2026. Y todo listo, tenistas, para que arranque, para que dé inicio este torneo. Recordarles que a partir del 17 en la noche para Latinoamérica, para América, para Sudamérica, estará iniciando este torneo y estará concluyendo el 1 de febrero. El primer torneo de los cuadros más importantes del mundo y del año calendario en el tenis, por supuesto. Un Grand Slam, Australian Open, que arranque con todo el 2026, tenistas. Yo soy Axel Alfaro, muchas gracias por estar con nosotros en Tennis Point Channel. Déjanos en los comentarios opiniones, comentarios, preguntas, absolutamente todo es bien recibido. Y muchas gracias de verdad por estar con nosotros un año más en Tennis Point Channel. Se vienen muchas cosas, tenistas. Muchas gracias por estar por acá.